Juan Fernando, si yo te pidiera una clave para vivir en Tao, en medio del caos, ¿qué me dirías? Yo diría varias cosas. Una, pues sí, entiendo caos de varias maneras, ¿no? Entiendo caos como la vida actual, la vida en medio de guerras, en medio de contaminación, en medio de, si se quiere, contaminación también psíquica, no solo en los ríos, en las montañas. Entiendo caos como la crisis individual de aquellos que terminan por o suicidarse, o vivir desesperados, o no encontrar el sentido de la vida. Caos se puede entender de muchas maneras. Entonces yo diría que una de las claves es la práctica del silencio. El silencio nos lleva a la calma y al centro. Otra que yo creo que coincide con esta es el rememorar el camino de la naturaleza. Si se recuerda eso, es decir, la fuente, y eso se puede hacer a través del silencio, ¿qué malo nos va a pasar? ¿Qué caos vamos a evitar si apaciguamos el caos interior? El caos afuera es una expresión del caos adentro. Si adentro cambia, afuera, así haya mucho caos, pues desaparece o no nos toca, o sigue allí, pero no nos pertenece ya. Entonces yo diría que una clave es eso, practicar el silencio, reconocer el camino de la naturaleza, habitarla, tal vez alejarse de tanta contaminación, de gente que no conviene, de lugares que no conviene, de ideas que no son sanas. Y así podríamos habitar el Tao. Y alejarnos del caos. Habitar el caos y alejarnos. Transformarlo Transformar. dentro de nosotros. Porque el caos también tiene algo positivo. ¿De qué manera se puede transformar? El caos es positivo en el sentido en que también es la fuente de la creación. ¿En qué manera se puede transformar? Tomando las fuerzas internas, porque el caos tiene una fuerza, un impulso, del cual se pueden sintonizar esas fuerzas, pero haciendo ese trabajo interno para aprovecharlas a favor de la armonía de la vida. Hay que ir a las regiones más oscuras de nosotros también para observarnos. Ese viaje es fuerte. Claro, eso lo hablamos en el camino del héroe, ¿no? Ir a la cueva, a la sombra, al inframundo, para darnos cuenta de nuestras sombras y entonces de allí tomar los tesoros que hay en el reino de Plutón, en el reino de Hades, que es el más rico de los dioses. Allá están nuestros tesoros, en el inconsciente. Somos portadores de grandes tesoros, absolutamente todos y cada uno. A ninguno nos falta riquezas. Debemos es descubrirlas, recuperarlas, buscarlas y después saber qué hacer con ellas. El ser humano debe buscar su divinidad. Absolutamente todos tenemos algo de divino y es importante ese reencuentro o ese descubrimiento interno. A mi parecer, siempre consciente o inconscientemente estamos en búsqueda de esa divinidad, sepámoslo o no. El camino de la vida, cualquiera que sean sus trabas, sus vericuetos, sus sinuosidades, conllevan a lo mismo. Entonces, si lo hacemos conscientemente, tal vez sea distinto. Así que sí debemos buscar el camino de nuestra propia divinidad. Y empezando por creernos que está allí adentro. Para el taoísmo es muy curioso esto porque esa divinidad es vacío. No es un reino celestial lleno de dones. Es vacío. Es la absoluta calma y la extinción de lo que somos. Tomé las palabras del budismo, extinción, la desaparición del yo. Interprete ese vacío como con esa divinidad. Quería saber si estaba acertada o qué tan perdida estaba. Pues hay quienes la asocian con eso. Pero si por divinidad entendemos un ser sentado en un trono, barbado, enojado contra el mundo, pues esa no es la divinidad. No, yo me refería a lo de la evolución. A evolucionar, conocerse, desempeñar como de manera más consciente
el papel protagónico que cada uno de nosotros tiene y la posibilidad de conocerse y engrandecerse y mostrar alrededor algo diferente. Sí, con la salvedad de que para el Tao engrandecerse es volverse más pequeño, porque el que se engrandece a sí mismo, ese es el que cae y se destruye. En cambio, el que se hace más pequeño es el que es más grande, porque toca todas las cosas, se convierte en semilla del mundo y no en su regente. Yo creo que el hombre, no solo pues en el taoísmo, sino en general, acudiendo a su palabra, a su raíz, hombre, homo, humus, mientras más se afinque en la tierra y más reconozca esta vida perecedera, más se abre al infinito. Es tremendo. La verdad es que es, es muy profundo, a veces como incomprensible y a veces se siente como una tabla de salvación. Así mismo, ¿no? El Tao es profundo como el mar, pero también es superficial como un pequeño arroyo, porque es todas las cosas. En su profundidad es también simple. Y eso lo encontramos en el mismo silencio. El silencio es profundo, pero a la vez es simple y bello. ¿Por qué te gusta tanto a ti el Tao?